un domingo donde vamos a ser enseñados en la palabra de Dios, y de verdad que no es casualidad, ¿no?, que estemos todos aquí como familia, y el mensaje que me ha mandado a preparar el Señor es para la familia. Dios no se equivoca y Dios tiene todo calculado para cada uno de nosotros, y ese alimento que Dios nos manda a través de su palabra también viene de parte de Él, ¿no? Y no es casual, sino que viene con un propósito de edificar nuestras vidas. Amén. Fíjense que mientras preparaba esta enseñanza, la cual le he puesto por título por familias fortalecidas en el Señor. Y wow, me impresiona, ¿no? Porque el Señor no deja nunca de sorprendernos que estemos aquí, que cada uno de nosotros, en pareja, podamos también tener a nuestros hijos, y los que tienen nuestros hijos grandes, también esta palabra va para nosotros, porque hay para todos, hay para todos los gustos y para todos los colores. Amén. Y bueno, bienvenidos a los que vienen por primera vez. De verdad que cada uno de nosotros está muy agradecido al Señor, y como le dice la iglesia a los que vienen por primera vez, mi hermano, gloria a Dios. Eres un invitado especial para nosotros, ustedes que vienen el día de hoy. De verdad que damos gracias a Dios, porque Dios no obra en casualidades, sino con propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y que estés tú sentado allí, a lo mejor digas, oye, yo no pensaba venir, pero hoy estoy aquí, es parte del propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos a darle comienzo aquí a la parte sustantiva de lo que vamos a hablar el día de hoy. Fíjense ustedes, vamos a hablar sobre familias fortalecidas en el Señor. ¿Cuántos de ustedes entienden que Dios nos da como primer ministerio nuestra familia? Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, y que es lo primero que tenemos que cuidar. Aun cuando no estemos casados, pues si tenemos hijos, también esa es parte de nuestra familia. Aun cuando no estén todos los miembros de la familia, los que estén, eso es familia. Y es importante que entendamos que Dios le da mucha importancia a cómo nosotros vivamos en nuestra familia. De tal manera que la familia es un reflejo de la sociedad, ¿verdad que sí? Lo conocemos públicamente. Pero si la familia no está fundamentada en Cristo, difícilmente puede ser un reflejo de bendición para la sociedad. Eso también lo entendemos, ¿verdad que sí? Y es que se necesita, fíjense ustedes, mucho trabajo y compromiso para crear una familia fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque los miembros de la familia primeramente deben entender la finalidad para la cual Dios formó la familia. Y que el fundamento principal de la familia es Cristo Jesús. Tenemos que partir desde esa base. Fíjense ustedes que cuando yo desglosaba este tema, yo me ponía a pensar en la vida de David. David era un hombre, rey de Israel, un hombre que se dice que es el que más se nombra en la Biblia. Tiene incluso 66 capítulos enfocados en la vida de David, y no hay otro en la Biblia que se nombre de esa forma, pero con tanto énfasis y con tanto detalle. Y eso a mí me hacía un rema en mi corazón cuando preparaba la enseñanza, porque Dios quería mostrarme algo en la vida de David. Y nosotros vemos a David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿No es así? ¿Verdad que sí? Y vemos que este hombre tuvo proezas grandísimas, mis hermanos. O sea, derribaba gigantes, vencía naciones que, digamos, en equivalencia de proporción de hombre a hombre en la batalla, tenía todas para perderla, pero el Señor le daba la victoria. Amén. Nosotros, y yo le invito a que usted pueda deleitarse por lo menos en el libro Primera de Samuel, Segunda de Samuel y en sucesivo, y usted puede ver al detalle, ¿no?, la vida de lo que es David. Pero hay algo en la vida de David que no estaba muy bien, y era su familia. Porque yo te puedo distinguir, te puedo hablar muchas cosas de David a favor, ¿no? Pero lo primordial que le había entregado Dios, David lo había descuidado un poco. Y bíblicamente lo vemos, ¿no? Porque David es un hombre que, siendo rey y teniendo descendencia en sus hijos, vemos como una de las hijas es violada por su hermano. Primer descuido. Vemos como ese hermano que viola a la hija, a su vez es ajusticiado por el hermano mayor. O sea, el hermano mayor mató a su hermano porque violó a su otra hermana. Y esto no acaba aquí, de esta tragedia que estaba pasando en la casa de David, en la familia cercana, porque no estoy hablando de un primo, no estoy hablando del vecino, estoy hablando de sus hijos. De sus hijos, los descendientes directos de David. Y vemos que al final de la vida de David, ese hijo, Absalón, intenta matar a su padre hasta el fin de su vida. O sea que nosotros vemos cada trozo en la vida de este hombre lleno de victoria, pero aún hay un descuido que es difícil corregir ya pasado el tiempo. Y saben que Dios no lo muestra en la Biblia por casualidad, ni porque quiera dejar mal a David.
sino para enseñarnos a nosotros que tenemos la responsabilidad también con nuestra familia. Y que nosotros como padres, bueno, también como hijos, porque la responsabilidad es de todos los miembros. ¿Sabían ustedes eso? Que no solamente es de los padres, porque los padres tienen el deber de sujetarse a la autoridad de Dios, pero los hijos también. Y que cuando hay un equilibrio en la familia y las cosas se hacen correctas en la familia, nos evitamos estos saltos de penuria que había en la vida de David. De verdad que es increíble, porque nosotros muchas veces, por ejemplo, tenemos la tendencia de abocarnos a unas cosas 100%, pero descuidamos las otras. Por lo menos soy un buen cristiano o soy un buen líder en la iglesia, pero en mi casa tengo muchos descuidos. Por ejemplo, o sea, vamos a hablar claro. O digamos, soy un buen trabajador, cumplo con mis deberes, soy el primero que llego al trabajo, soy el último que me voy, pero mi casa está en ruinas. Y realmente eso es lo que quiere Dios para nosotros. Yo lo dudo. Porque la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? A nosotros nos gusta decir amén. Esa palabra es de Dios. Pero qué difícil muchas veces cumplir la cabalidad. Porque si enriquece y no añade tristeza con ella, yo tengo responsabilidad en ello también. Y nosotros solemos dejarle muchas veces la responsabilidad a Dios. Bueno, mi hijo está en manos de Dios. Está bien. David lo decía. Sus hijos estaban en manos de Dios. ¿Quién duda aquí que Dios no estaba con David? Es un hombre que demostró a lo largo de su vida que Dios estaba con ese hombre. O sea, no había prueba, nadie podía refutar de que David tenía un llamado de parte de Dios y que ese llamado se veía reflejado en su vida. Si tú lees la vida de David, como te digo, desde 1 Samuel en adelante, tú vas a poder ver desde que su juventud, este hombre fue marcado por Dios. Sin embargo, su responsabilidad no la cumplió cabalmente. ¿Y era culpa de Dios? ¿Fue culpa de Dios eso? No. Fue culpa de él como individuo. Porque como hablábamos hace rato, nosotros como hijos de Dios tenemos deberes y tenemos derechos. Tenemos que hacer este manual de vida para nuestra vida. Pero no solamente leerlo, sino vivirlo. Y siempre me gusta ser tajante en este aspecto. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pero no la vivimos, estamos siendo como hipócritas, ¿verdad que sí? O estamos siendo ambiguos, podríamos decirlo, para que la palabra no le ofenda tanto. ¿Por qué somos ambiguos? Porque si yo digo que Dios es amor, yo tengo por consecuencia que demostrar que amor, ¿verdad que sí? Si yo digo que Dios es paz, aún en medio de las circunstancias, yo tengo que vivir ¿cómo? En paz, ¿verdad? Porque estamos llamados a mostrar el reflejo de Cristo aquí en la tierra, a donde estemos, en las circunstancias que nos encontremos, en las situaciones que enfrentemos. Tú y yo somos responsables delante de Dios de mostrar su carácter aquí en la tierra. Y lo primero que nos manda Dios es nuestra familia. Y cuando nosotros vemos que nosotros no tomamos el orden de Dios como Dios los manda, hay descontrol. Dios nos manda, ama a Dios sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, ¿usted cree que por consecuencia no voy a tener que amar a mis hijos? O a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a los miembros de mi familia, ¿verdad que sí? Debería ser, ¿verdad? Pero cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y de segundo al trabajo, por ejemplo, nos saltamos como 4 peldaños que se están descuidando, así como en la vida de David. David lo amaba, lo quería, le cantaba, se arrepentía, pero la familia, un desastre. ¿Y por qué digo que un desastre? Porque bíblicamente vemos que había un desastre en esa familia. No había orden. ¿Orden de quién? De Dios para la familia de la vida de David. Fíjense ustedes que, como les comenzaba diciendo, se necesita mucho trabajo y compromiso para crear una familia fuerte en la que los miembros, oiga bien, estén unidos. Todos los miembros de la familia están llamados a la unidad, en una promesa de amor y de devoción mutua. Como el creador de la familia es Dios, Dios desea que sea fuerte y que sea una familia saludable. Muchas veces nosotros como padres, ¿no? Y me pasa a mí, me pongo siempre como ejemplo cuando me paro aquí con mucha responsabilidad, porque yo no soy perfecto ni pretendo serlo porque mentiría primero a Dios, pero sí soy confrontado por Dios, de verdad que sí. Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir sí le da la posibilidad de que Dios confronte tu vida, porque eso también es parte de lo que es el libre albedrío, tú decides qué hacer. Pero te digo que yo soy confrontado porque muchas veces nosotros hallamos a nuestros hijos con nuestra corrección. Amén. ¿Verdad que sí? ¿O me pasa solo a mí? Que a veces soy un poquito más de rosca, más de severo en la corrección de mis hijos.
Y ahí es cuando el Espíritu Santo me dice, tienes que asemejarte más al Padre, porque el Padre corrige, pero ama a la vez. Y eso crea un vínculo. Yo lo hablaba con Astrid esta mañana. Cuando tú corriges sin amor, lo que hay es rechazo. Y lo que hay es herida en el corazón. Y no sabemos, la palabra no lo dice, pero Absalón era un niño herido. Porque tú ves que él se levantó contra el padre con la finalidad de quitarle el trono porque él decía que su padre no era digno. Pero algo había ahí en la familia. No lo sabemos bíblicamente, pero quizás una corrección fuerte. A lo mejor ignorancia de parte del padre hacia el hijo. A lo mejor también vamos a darle la duda a David y reconocimiento del hijo hacia el padre. Pero todo se desencadena con la falta de intimidad en la familia con el Señor. Amén. Amén. A lo largo de la historia, las familias han experimentado conflictos, mis hermanos. Todos nosotros hemos pasado por circunstancias, o yo soy el único que se enamora San Pablera, ¿verdad? A veces, wow, vemos como que es un camino sin salida. Pero ahí es donde viene el Señor como temple en el centro y pone el equilibrio en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Las partes tienen que llegar a un entendimiento delante de la presencia de Dios y de tal manera nosotros como padres somos un reflejo para nuestros hijos. Porque si yo quiero que mi hijo se comporte bien, pero yo trato mal a mi esposa, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mi hijo? O por ejemplo, si yo quiero, como madre, que mi hijo respete a su padre, pero ni yo lo respeto como mujer. Eso pasa, ¿verdad? Hasta en las mejores familias. O sea que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de parte de Dios de entender de que lo que nosotros exigimos primeramente tenemos que cumplirlo. Que si queremos ver familias fortalecidas, nuevamente les digo, hermanos de la fe, Cristo tiene que ser el centro de nuestro hogar. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué nombro tanto a Cristo para lo que viene nuevo? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el que nos muestra el camino que debemos seguir. Nosotros vemos la vida de Cristo. Un hombre de 33 años, 100% hombre, 100% Dios. Que se entregó por amor, aun cuando no lo merecía. Porque en Cristo no había pecado. Se sujetaba a la voluntad del Padre sin chistear. ¿Pero por qué se sujetaba? Porque el Padre lo amó primero y lo envió a una misión. ¿Verdad que sí? Pero en amor. Cuando él entendió que el amor era el fundamento, Cristo Jesús, el amor, lo demás iba a ser la consecuencia. Y muchas veces nosotros queremos forzar a nuestros hijos que muestren un cambio y nosotros no cambiamos. Seguimos gritando, seguimos tratando mal, seguimos comportándonos ante la sociedad de una buena manera. Somos ambiguos en muchas cosas. Para unas cosas la palabra es buena y para otras cosas no me gusta tanto. Y a veces actuamos así. A veces vivimos así la vida. ¿Cómo una familia se va a fundamentar sobre la roca que es Cristo Jesús? Si nosotros como padres, responsables primarios, porque a veces, como yo decía, somos parte de una familia y todos somos responsables, pero hay más responsabilidades sobre otros. Por lo menos, en un trabajo siempre hay jefe, ¿verdad? Y usted tiene que rendirle cuenta. ¿Qué pasó allá abajo? Cuéntenme. No, bueno, yo hice esto, ok, ese jefe a su vez tiene un dueño que tiene que rendirle cuenta. Nosotros siempre tenemos que rendirle cuentas a alguien. Y nosotros como padres tenemos un jefe, que es el Señor. Y nos va a pedir cuenta aquí o allá, pero nos va a pedir cuenta. ¿Quiénes lo creen? Amén. Nos va a pedir cuenta, es la verdad. Y le pasó a la vida de David, porque David, un hombre que, digamos, a la vista de los demás, y fíjense ustedes cómo lo veían las personas a David y al otro rey cuando David no era rey. Saúl mató a miles, pero David a 10,000. ¡Wow! Tremendo líder. Este hombre es el rey. ¿Por qué no? Dios está con él, un gigante que todo el mundo le tenía miedo, este hombre lo venció, pero la casa es penumbra. Y Dios quiere que nosotros seamos integrales y que su presencia esté en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad que sí? Brinden un fuerte aplauso a Dios. No estoy regañando a nadie, a mí no me va a predicar. Es un mensaje que Cristo quiere transmitir a nuestras vidas con la finalidad de que nosotros no andemos en esas ambigüedades. Y que esa oscuridad que llegó a la vida de la casa de David no llegue a nuestras casas. Porque Cristo no quiere. Jesús es el principal interesado que su luz alumbre en cada área de nuestra vida. ¿Verdad que sí, Marco? Amén. Amén. Dios quiere impactar positivamente en cada aspecto donde nosotros nos movamos. Fíjense ustedes, el primer hijo de Adán y Eva, Caín, mató a su hermano. ¿Por qué? Ustedes no se ponen, o sea, está bien, pasó esto. Pero algo tenía que haber en esa familia que no estaba bien, ¿verdad que sí? Y no digo por esto que hay hijos que
que no nacen correctamente, pero el padre y la madre son responsables de todo esto, primeramente en oración delante del Señor, porque si tú no entregas a tus hijos primeramente al Señor, difícilmente nosotros vamos a ver resultados por nuestra fuerza. Si tú no eres un ejemplo para tus hijos delante del Señor, difícilmente tú le vas a poner yugo a tus hijos. No se puede. Y vemos esto que pasó en Adán y Eva. Caín mató a su hermano. Abraham y Agar cometieron un drástico error, ¿no? Cuando Agar se convirtió en madre sin el consentimiento de Dios, porque nadie puede dudar de eso. Estamos hablando de Abraham, el padre de multitudes, un hombre que Dios le había prometido que iba a tener descendencia, pero la esposa era estéril, para que más o menos ponerlos en contexto. Bueno, a Abraham y a Agar se le ocurrió, era su esposa Agar, se le ocurrió la idea de decir, como yo no puedo estar encinta, Sara se llamaba la esposa, pues vamos a usar la criada, porque si Dios nos dijo que vamos a tener una descendencia grande, bueno, la vamos a tener, forzado o tal, pero vamos a hacerlo. Entonces puso al esposo con la sirvienta a consumar el acto de relación sexual y salió embarazada. ¿Qué causó ahí? ¿Qué causó después de esto en esa familia? Esa mala toma de decisión. Un desastre total, ¿verdad? La mujer vio mal a la criada ya no respetaba a la mujer. Abraham no sabía qué hacer, pues me quedo con esto, con aquella. Pero ¿quiénes eran los verdaderos responsables? Ellos como familia, ¿verdad? Por malas decisiones. Y aún nuestras decisiones marcan el trayecto de nuestra familia. Cuando no estamos sujetos al Señor. Porque nadie puede decir, Abraham no era el padre de multitudes y lo que Dios le prometió lo cumplió, ¿verdad que sí? Sin embargo, la consecuencia la arrastró toda su vida. Y es lo que Dios quiere evitar en cada uno de nosotros, en nuestra familia. Fíjense ustedes, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3 al versículo 9. Y yo les pido que si usted tiene la Biblia pueda buscarlo y acompañarme en estos versículos. Son cortos, pero es la receta de Dios, es la receta que nos da Dios para una familia fortalecida. Y empezamos con el número 3, capítulo 6 de Deuteronomio. El versículo 3 dice, escucha Israel. Usted puede decir familia Ravelo en mi caso. Familia Urla. Familia Beguería, ¿no? López también. Oye, querido López, gloria a Dios. Son familia. De la fe también, amén. Dios nos habla hoy, nos dice, escucha familia y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra. Y donde abundarán la leche y la miel, la provisión de Dios, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Número 4, escucha familia, Israel. El Señor nuestro Dios es un único Señor, es el único. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que te mando el día de hoy. Incúlcasela. Escuche bien, por favor. Escuche, no oiga, mediten esto. Inculca esta palabra continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes, síguele hablando. Y cuando te levantes, vuelve a recordarle lo bueno que es Dios. Átalas a tu cuello como signo, llévalas en tu frente como una marca. Número 9, para finalizar, escríbela en los postres de tu casa y en los portones de la ciudad. ¿A qué nos manda el Señor? Según lo que nos dice Deuteronomio, bendecido libro, capítulo 6, versículo 3 al 9. Inculcarle la palabra de Dios a nuestros hijos a tiempo y afuera del tiempo, en todo lugar. Pero saben que yo voy un poquito una ropita más allá. Inculcársela, y si vemos el trasfondo de inculcársela, es que primero tú la vivas y luego se la hables y se la aprendes con tu hijo. ¿Verdad que sí? Porque yo quiero que mi hijo sea amable. Yo estoy siendo amable con las personas. Esa piedra cayó en mi rancho, pero en el mío cayó. Si yo quiero que mi hijo sea amoroso, yo estoy demostrando el amor de Dios a otras personas. Porque la palabra es para vivirla, no para leerla. La leímos, está bien, instrúyelo. Pero ¿cómo tú instruyes a alguien? Primero por experiencia propia, ¿verdad que sí? Cuando tú la vives, tú eres un reflejo de la palabra viva y de tal manera tus hijos te van a decir, wow, no, papá lo hace bien, yo quiero hacerlo como papá. Mamá lo hace bien, yo quiero hacerlo como mamá. ¿Verdad que sí?
Mamá lo hace bien. Yo quiero seguir los pasos de mi mamá. Yo veo que mi mamá es una mujer de oración. Mi mamá me demuestra que en la oración hay poder. Y yo me sumerjo en consecuencia de ese poder porque entiendo que Cristo es el centro de nuestra vida. Entonces vemos Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 3 al 9, es la receta de Dios para una familia fuerte. Y en primer lugar debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros aquí amamos al Señor con todo nuestro corazón? Amén. 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 Con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y en segundo lugar, que no podemos obviar, el Señor nos ordena, no nos sugiere, nos ordena. Una orden es distinto a una sugerencia. ¿Sabía usted eso? Porque sugerirte, yo te puedo sugerir, mira, a lo mejor Astrid me pide, hermano, ¿cómo yo llego a Cuatro Caminos? Yo le digo, bueno, Astrid, según mi parecer, yo creo que te puedes ir por 2 estaciones de aquí, en la línea 6 hasta Cuatro Caminos, y puedes llegar bien. Es una sugerencia. Tú ves si la tomas porque tú tienes rutas alternas. A lo mejor Carlos te dice, no, Astrid, nos está mandando reventado, vamos a tirarnos esa línea 6, imagínate tú, vamos a llegar tardísimo. Yo creo que mejor nos vamos por el puente aquí, por la avenida, y llegamos más rápido. Es una sugerencia. Pero una orden es que, Astrid, no te vayas por el otro lugar, sino esta es la única ruta que tú debes seguir. Es distinto, ¿verdad? En la sugerencia y la orden. Y Dios nos ordena en su palabra que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos con su palabra. Es una orden, no una sugerencia. Y muchas veces nosotros lo tomamos como sugerencia, porque un día lo hacemos, otro día no. 3 días no, un día sí. Y después me dio fastidio porque estoy muy cansado por el trabajo y 7 días no oro con mis hijos y a la semana siguiente quiero otra vez volver a la rutina. ¿Eso es ejemplo? ¿O eso es una orden que estamos cumpliendo nosotros? ¿Verdad que no? Pero eso sí, queremos ver que nuestra familia sea bendecida, que nuestros hijos se comporten bien, que nuestro matrimonio marche perfecto, que todo lo que hagamos nos salga bien. Pero descuidamos lo primordial que es la palabra de Dios como centro de la familia. Y nos pasa a todos, porque me incluyo en esto también. La palabra es para todos. Cuán importante es que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Nos evitaríamos muchos axalones, ni Dios lo quiera, aquí no hay ninguno, pero somos responsables de ellos también. Nos evitaríamos muchos hijos por fuera del matrimonio, que tampoco pasa acá, pero los ojos del padre estarían sobre la madre, y los de la madre sobre el padre. Ahí, un hogar sin mancha y sin mancilla. La unidad, como Cristo quiere, la familia limpia, purificada para Él. Y el mundo no nos vende eso, porque vamos a estar claros. Vamos a también a dar un poquito de picante a esto. El mundo no nos vende eso. El mundo nos vende que, oye, si tú tienes 2 o 3, a los hombres, tú eres un macho. ¿Sí o no? Marco, o no hemos venido del mundo. Nosotros, ¿sí o no? Nací desde la barriga de mi madre y salí. Gloria a Dios. Pasó eso, ¿verdad? Yo sé cómo también se bate el cobre ahí, porque la llave. Eso es lo que nos vende el mundo, pero a consecuencia de eso, ¿qué pasa? Ruptura familiar, divorcio, problemas. La mujer también se encuentra una buena amiga. Oye, el esposo tuyo, yo lo veo como gordito. Mira, que él está papiado, chica. ¿Ah? Tú no ves ese hombre como más rubio. Eso en Venezuela no viene así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Una supuesta amiga. Caramba, mira esto como son altísimas ya. Chaparrito, chicos. ¿Ah? Y entonces empieza la picardía y entra. No, sí, es verdad. Eso, qué raro. Y se te queda la cosita en la mente. ¿Verdad que sí? Que nos queda la cosita en la mente ahí, ¿verdad? Y ya le empiezas a ver los errores a tu esposo. Este ni siquiera me da un regalito. Ya empieza la picardía, porque así trabaja el enemigo. Empieza a verte los defectos del tuyo, el que Dios te entregó. Y a equipararlo con la tentación que te brindó. Como decía Marcos en el retiro. Es sabroso el pecado, pero su final es muerte. Porque eso no te va a arrojar nada bueno. Por ejemplo, o los jóvenes. Oye, mira, tú no estás en nada, Leandro. Yo creo que si tú te metes este tabaquito, mi hermano, hablando así, eso no va a pasar nada. Eso es solamente un ratito, Dios te guarde. Pero esas son las tentaciones del mundo. Y te tomas 2 cervecitas aquí, eso es hoy.
Mañana también, con 2 no nos volvemos alcohólicos. Ya cuando 3 o 4 sí, pero 2 diarias eso está bien. Para los jóvenes, hermano, yo vengo de eso. O sea, yo no estoy metiéndole una mentira aquí. Yo vengo de eso, que comencé con 2 y después terminaba con 2 cajas. ¿Es la verdad? ¿Por qué? Porque el Cristo, primeramente nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos, no los instruimos y en consecuencia los hijos van a la deriva. Por donde van, pues. Porque a lo mejor yo le meto disciplina de hombre y no de Cristo, que es la palabra de Dios. Y estos 2 requisitos que estábamos hablando, ¿no? En primer lugar, amar al Señor con todo nuestro corazón y en segundo, instruir a nuestros hijos. Son la base, mis hermanos, para una familia fuerte que exprese amor y devoción de Dios en todos los ámbitos. Suena simple, pero requiere mucho trabajo. Suena simple, pero a todos nosotros, y discúlpeme si le señalo, pero el dedo está primero aquí, así para mí, nos cuesta bastante. Nos cuesta bastante, pero ¿saben por qué nos cuesta? Porque primeramente no estamos amando al Señor. Porque si lo amamos, todo lo demás a consecuencia debería fluir como un acto de amor, ¿verdad que sí? Salmo 32:8 dice: yo os instruiré y os enseñaré el camino en que deben andar. Te aconsejaré con mi ojo, porque estará puesto sobre ti. Dios como Padre. Y nosotros vemos que, como yo les decía, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir con el ejemplo para nuestra familia. Nosotros tenemos algo que reprocharle a Dios en cuanto a la paternidad. Dígame alguien. Lo demostró todo. Porque con el ejemplo siempre nos ha enseñado. Él nos amó de tal manera que cuando los demás lo aborrecían, Él continuaba amando. Su palabra está inspirada en Él, en un reflejo de lo que es Él. ¿Lo entendemos así? Esto es Cristo, esto es Dios, la palabra, plasmada en letras. Y todo lo que nos habla aquí, digamos, es en esencia quién es Él y en consecuencia cómo debemos ser nosotros. Pero primero nos enseñó y nos instruye cómo hacer las cosas aquí en la tierra, porque no nos dejó desprovisto. Nosotros tenemos familia y nos gusta mucho. ¿Cuántos de nosotros no amamos en algún momento cuando no teníamos hijos tener hijos? Vamos, levantemos la mano. Anhelábamos tener hijos, ¿verdad que sí? ¡Wow! Quiero dejar esa herencia para futuras generaciones. Quiero dejar un legado aquí en la tierra. Todos nosotros nos pasó eso alguna vez por la mente. Yo creo que ninguno de nosotros hemos sido tan ligeros que no hemos anhelado tener unos hijos. De verdad que sí. Pero ahora que los tenemos, nuestra responsabilidad es aún mayor, porque ya no está el deseo, sino que está la persona. Y necesitamos instruir a nuestros hijos desde su niñez para que cuando sean grandes no se pierdan y no se olviden del Señor. Si ellos ya grandes se desmadran, ya nosotros no somos responsables. Ya sabía usted que esa sangre no corre por estas cabecitas, que la mía no tiene mucho cabello, pero bueno, va a correr igual. Si no lo instruimos. Pero si lo instruimos, Señor, yo hice lo que tú me pediste, tu palabra la cumplí, Señor, y se la transmití de la mejor manera. Ya Él es responsable o ella es responsable de lo que haga. Pero nosotros como padres, vuelvo a hablar a los padres, tenemos responsabilidad grande delante del Señor para con nuestra familia. Sí. Incluso si nuestros hijos son adultos o la familia está rota, escuche bien, nunca es demasiado tarde para comenzar a ser una familia influenciada por el bien de Dios. Porque a un miembro puede hacer con el poder de Dios que todo lo demás cambie. ¿Quién lo cree? Amén. Yo he visto familias rotas, donde Cristo ha sido el centro y ha unido todo lo que estaba resquebrajado, mis hermanos, de verdad. He visto mujeres separarse de sus esposos, un matrimonio, y esa mujer en oración obtener la victoria y volver a ver ese hombre casado nuevamente. Se habían divorciado, pero Cristo lo unió. ¿Pero por qué sucede esto? Cuando alguien cree que Dios es el Dios restaurador, ¿verdad? Cuando alguien le da la importancia a Dios que amerita en la familia. Y es que todos nosotros tenemos que entender que la familia no solamente es un concepto, sino que son responsabilidades que se atribuyen de parte de Dios para cada uno de los miembros. Si tú no le enseñas a tu hijo disciplina en tu hogar, en amor, afuera se la van a enseñar con golpe, ¿verdad que sí? Es así, y lo dice la palabra de Dios.
Pero a nosotros nos gusta muchas veces delegar las responsabilidades. El padre se la achaca a la madre y la madre al padre. No eres tú porque le enseñaste más, no, y tú también. ¡Ah, caray! Yo soy el único aquí. Somos los dos. Pero ninguno toma el paso al frente para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, que yo lo voy a instruir. Amén. Y allí es donde marcamos la diferencia. Cuando uno, o ambos, gloria a Dios, toman la determinación de poner al Señor por estandarte de la casa. Porque allí nosotros vamos a ver realmente familias fortalecidas, hijos respetuosos, padres que honran a su madre, madres que honran al padre, los hijos en consecuencia honran a sus padres y a sus madres y son un ejemplo para las familias de afuera. Porque para eso nos creó Dios también. Nosotros a veces lo vamos como individuos, ¿no? Yo soy un líder en la iglesia, chico. Yo tengo la responsabilidad de impactar al mundo. Está bien, ¿cómo lo impacten? Es correcto. Pero tu familia sabe que es más importante que todo eso. Y que ese reflejo de tu hogar va a enseñar a otras familias a también anhelar eso que tienes tú en tu casa. Y no es necesario que cuando tú te sujetas al Señor y tu familia camine en pos del Señor, que los vecinos digan, esta familia es distinta, chicos. Yo no veo pelea ahí, ahí no hay problema. Se tratan con respeto, hay algo diferente. Y empiezan en consecuencia a buscar cuál es la fuente, ¿verdad que sí? Digamos que entienden que Cristo es el centro. Y lo van a anhelar por consecuencia si tú estás predicándole, digamos, de forma uno a uno, que no está mal, pero el ejemplo también da mucho que entender de lo que es la semejanza de Cristo en cada uno de nosotros. Después de todo, por eso Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en una familia particular, porque mi hermano, tu familia capaz no tiene los mismos problemas que afronto yo como familia. A lo mejor son distintos, a lo mejor son menos, o a lo mejor son más. Igualmente Carlos, Giovanni, Marco, Leandro, todos ustedes, los que nos escuchan. A lo mejor yo tengo, digamos, algunas virtudes y otros defectos, y cada uno de nosotros, pero Cristo nos quiere llevar en un equilibrio. Quiere ser el equilibrio en cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos asemejamos a Cristo, nosotros vamos a entender que todas las cosas que hizo Cristo debemos hacerlas nosotros. Y que eso sea un reflejo para nuestras familias. Es importante porque Dios no es un Dios casual, como les decía al principio. Dios tiene un propósito y nos ha mandado a escuchar esta palabra porque la necesitamos. No es algo a la ligera. Tenemos que entender de una vez por todas que nuestra familia es importante para Dios. Más importante que muchas cosas a las cuales nosotros le damos prioridades. Y me pasa muchas veces, les hago en mi corazón. Y en estos días hablaba con el hermano Mayra y le decía, ella dice, oye, a mí me gustan las personas que hablan con el ejemplo. Y yo digo, bueno, hermana, de verdad que a mí me gusta hablar con el ejemplo, porque ¿cómo yo voy a decirle a usted que yo soy perfecto y delante de Dios no lo soy? Eso es hipócrita, ¿verdad? Bueno, comúnmente se llama así, ¿no? Hipócrita, alguien que dice ser que no es. Y muchas veces, cuando tú estás en los afanes, cuando te metes en los afanes, tú dices, oye, le das más importancia, por ejemplo, al trabajo. Y te enfocas en el trabajo y quieres sacar el trabajo, tengo este problema, el lunes pasa esto, el martes lo otro, y el jefe llamándome y los hijos, un poquito del agua allí, un poquito del agua. Y hasta que Dios marca algo en la vida de tus hijos y te dice, oye papá, te dan un abrazo, te sacan una sonrisa, te dicen algo que es Dios mismo diciéndote, epa, cabezón, no te desenfoques. Lo más importante está frente al tuyo. Deja lo demás, eso es pasajero. A todos nosotros nos pasa eso en algún momento de nuestra vida o en nuestro particular diario vivir, ¿verdad que sí? Y decimos, wow, Señor, tú eres tan bueno que me alerta de las cosas malas que estoy haciendo. Tan bueno es que no quiere que acarremos estas consecuencias que acarreó este hombre que vemos en la vida de David. David a lo mejor en algún momento el hijo le demandaba amor. Esto estoy parafraseando un poco de lo que es el contexto bíblico, sin salirme de él. Y vemos que Absalón era un niño herido, que creció, trató de usurpar el trono del padre, mató a su hermano como consecuencia de una violación que hubo allí. O sea, el descontrol ahí era total. Ahí no había control en esa familia. Y entendemos que no había control porque David no le había prestado atención a lo más importante que Dios le había entregado. No era el reinado. No era que David mató a 10,000. No era que David venció a Goliat. Era la familia primero. Y cuando nosotros desequilibramos una balanza, vemos que va de un lado más que del otro, ¿verdad que sí? Cuando tú le pones más peso a una balanza, pero Dios quiere que estemos así, equilibraditos. Todo
que vaya marchando correctamente. Palabra de Dios, obediencia, amor, semejanza a Cristo. Y es posible en la vida de cada uno de nosotros, pero requiere un esfuerzo. ¿Sí o no? Requiere un esfuerzo y un acto de obediencia, seguir a Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida. Y nuestra familia es parte de ello. Y quiero compartirle unas características de lo que es una familia fuerte. Los padres son piadosos. Esto es importante, mis hermanos, nosotros que somos padres o los que vamos a ser padres en un futuro, porque estamos escuchando este mensaje en su tiempo perfecto. ¿Amén? Amén. Pero que entendamos. Los elementos más poderosos de una familia son un padre y una madre piadosos que aman al Señor y son devotos de Él. Porque nosotros no podemos pedirle compasión a nuestros hijos si nosotros somos despiadados, ¿verdad que no? Es difícil. Dios quiere que nosotros seamos unos padres piadosos, que corrijamos en amor, que mostremos el carácter de Cristo allá donde vayamos. Es importante entenderlo. También ser padres consecuentes, dado que a los niños les influye más lo que hacen sus padres que lo que dicen sus acciones. Escuchen bien, esto es importante también, que seamos unos padres consecuentes, dado que a nuestros hijos les influye más lo que hacemos que lo que decimos. ¿Sabían ustedes que nuestros hijos son más rápidos para vernos que para oírnos? Y yo lo he puesto a prueba. Cuando llego del colegio con mi hija, báñate. Hija, báñate. Pues a usted no le pasa eso. Hija, 4 veces, hija, báñate. Y ella está en su mundo. Pero cuando tú vas al cuarto y le dices, hija, báñate, son como más rápidos. Pero ellos a nosotros nos están observando las acciones que nosotros tomamos y ellos repetirlas. Porque dice que los hijos son el reflejo de sus padres, ¿verdad que sí? ¿Pero por qué? Porque ellos se fijan de cómo nosotros actuamos en cada una de las circunstancias, en el problema, en la adversidad, en el amor, en la familia, en el trabajo. Y me trae ahorita memoria, hace poco vi una propaganda, ¿no? No sé si ustedes las han visto en Instagram, para romper un poco allí el hielo. Y el padre le estaba hablando, ¿no? con unos amigos por una videoconferencia de trabajo. Y él dice, le pone mute a la llamada esta, la videollamada de trabajo, y dice, y están los hijos jugando en el cuarto, esos payasos me tienen loco, ya estoy cansado de esta gente. Bien, vuelve y empieza, bueno, sí, estoy haciendo esto y tú allá. No, bueno, estaban en una reunión de trabajo. Al sábado siguiente había una barbacoa, donde iban a ser invitadas todas las familias de los trabajadores, porque bueno, el jefe así lo planeó, pues, para que hubiera una jornada de compartir de ellos. Y bueno, todos llegan. Llega el hijo, él tenía un hijo, su hija, su esposa, y el hijo cuando llega y se sienta a la mesa, dice, papá, estos son los payasos de que tú me hablaste, pero yo no los veo disfrazados como payasos. ¿Pero quién es el culpable? ¿El hijo o el padre? El padre. Y a lo mejor nuestros hijos no le dicen payaso a nadie, pero imitan nuestro comportamiento. Cuán importante es eso, ¿verdad? Y el padre podría actuar por impulso, se lleva al hijo, le da una tunda y lo vuelve, pero realmente el responsable es el hijo. El responsable es el padre, porque al que más se le da, más se le pide. Dice la palabra de Dios. Amén. Fíjense cuán importante es eso. Gloria a Dios. Fíjense que fue la palabra del Señor. Entonces, ellos van a vernos más de lo que nos van a oír. Por eso debemos cuidar nuestro comportamiento. Estemos donde estemos, porque ellos van a imitar todo. No me imagino bueno, lo vi en el corto, la vergüenza de este hombre fue increíble. Tenemos que disciplinarlos, oigan bien, sin rechazarlos. Los padres nunca deben disciplinar a sus hijos en la ira. Y yo creo que a muchos nos pasa, mis hermanos, porque es el primer impulso del hombre. Disciplinar en la rabia, en que se lo merecen. Pero el amor nos evita cometer heridas en el corazón de nuestros hijos. ¿Y quién es el amor? Cristo como centro. Señor, ¿cómo lo hiciste conmigo? ¿Tuviste misericordia? Voy a tener misericordia con él y le voy a hablar. ¿Cómo? Como Cristo nos habla, como chiquitico. No lo vuelvas a hacer así, hijo. Te equivocaste, levántate. Vuelve a intentarlo, tú puedes. Pero nosotros no somos más rápidos en esta y en esta. ¿O soy yo solo? Me cayó esa piedrita en mi rancho nada más, ¿verdad que no? Yo creo que... Y eso es lo que Cristo quiere evitar. Heridas en el corazón de nuestros hijos
para que cuando sean grandes no las pasen a su propia familia, porque nosotros, creamos o no, lo entendamos o no, en la crianza de nuestros hijos nosotros estamos dándole semillas que ellos sembrarán en un futuro en su familia. O sea que vamos a ser responsables no solamente de nuestros hijos, sino de nuestra generación. Somos responsables de todo eso. Y cuando tú te pones a ver, no, yo por lo menos tuve un padre que era severo. Ya gracias a Dios el Señor tocó su corazón y ha cambiado. Pero cuando yo entré en los caminos del Señor, yo primero, como le decía a Santi, yo veía a mi padre como mi enemigo. Yo decía, oye, pero este hombre, ¿por qué me corrige tan fuerte? Y hay cosas que no entiendo y no quería que lo hiciera de esa forma, porque yo en mi inocencia entendía que algo no estaba bien en él. Pero es que su padre lo corrigió de la misma forma y el padre de su padre lo corrigió de la misma forma. Pero tenía que venir un rompimiento en la familia. Heme aquí, Señor, envíame a mí para que todo eso quedara atrás y que yo demostrara ahora el amor de Cristo a mis futuras generaciones, y en consecuencia mis hijos digan, mi padre me trató bien, y él trate bien a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y el Señor esté en centro de toda esa familia. Es importante entenderlo. Muchas veces nosotros también, en nuestra ignorancia, cuando no entendemos un poco lo que es la consecuencia de que traen arrastrando a nuestros padres, por qué su comportamiento es así, por qué actúan de esa forma, pero la palabra de Dios nos enseña todas estas cosas, que también ellos han sido heridos, pero que nosotros estamos llamados a traer un rompimiento en todas estas cosas. ¿Quiénes lo entienden? ¿Me he explicado? ¿De verdad? Fíjense que disciplinar sin rechazo es amar. Primero deje que Dios arregle nuestras emociones. Cuando venga eso, y yo lo voy a poner en práctica también, porque Dios también me está hablando, dejemos las emociones a un lado. Está bien la calentura que nosotros nos da, que no me hizo caso, que me hizo pasar pena, que hizo aquello, que no hice lo que le dije. Pero primero digamos, Señor, toma tú el control, Padre, porque yo en mi disciplina lo voy a herir, pero en la tuya lo voy a amar. Enséñame y dame sabiduría como padre, como debo criarlo, y en consecuencia instruirlo en cada una de las circunstancias que me encuentre. Necesitamos eso, porque nosotros no nos las sabemos todas. Nosotros cuando actuamos así, estamos como yo, Jonathan, mi padre me corrigió, yo corrijo a mi hijo, en el impulso y en la rabia. Y lo que busco es herirlo. A lo mejor en mi corazón no está ni herirlo, pero lo voy a hacer porque en la corrección del hombre no abunda la misericordia de Dios, en la del hombre humano, en la del hombre carnal. Pero en la gracia y en el favor del Señor, allí actúa Él. Cuando tú decides, Señor, te entrego mis emociones, habla tú, haz tú. Luego nosotros tenemos que explicarle las consecuencias de estos actos a nuestros hijos, del mal comportamiento. O sea, yo te voy a castigar por esto, hijo. Es sabiduría. Porque nunca ha sido bueno actuar antes de que hablar. ¿Verdad que eso nunca ha tenido buenas consecuencias? Porque actúo, deshago, hago y después que voy a pedir perdón. Es lo único que va a pasar ahí. Porque ¿quién entendió eso? Actuamos en la rabia, actuamos en la ira, actuamos en la carne y después vamos y recogemos los vidrios. Porque yo soy de los que pienso eso, ¿no? Que nosotros cuando vamos en el impulso, después lo siguiente es el perdón que tenemos que nosotros tener. Y algunas veces somos tan orgullosos que ni siquiera perdón pedimos. Amén. Amén. Pero Dios no nos está llamando a eso. Nosotros tenemos que explicarle las consecuencias del mal comportamiento. Y finalmente, después de todo esto, de pedirle al Señor, de explicarle las consecuencias, disciplinarlo de una manera que no envíe un mensaje de rechazo a su hijo, sino de amor. Que tu hijo entienda, me está corrigiendo porque me ama. Y a veces nosotros le decimos, sí, te pegué porque te amo, pero primeramente le explicaste por qué le estaba corrigiendo. Primeramente fuiste al Señor y le dijiste, Señor, enséñame porque si no lo puedo herir. ¿Verdad que a veces no hacemos eso? Si no nos vamos a la ligera. No lo hagamos más. Otra cosa importante, estamos hablando sobre las cualidades o características de una familia que es fuerte, fortalecida en el Señor, que los padres se amen. Esto es importante también. Si tus hijos no ven amor entre el esposo y la esposa, ¿cómo tú le vas a exigir que ellos amen también de tal manera? Cuando los niños ven el afecto apropiado y las palabras amables entre su papá y su mamá, se sienten seguros en la manera en que lo están enseñando. Y si tú te pones a ver, ¿no?
Yo no sé si ustedes vieron esta serie de este hombre que Dios nos guarde a nuestros hijos y a su descendencia, pero lo quiero tomar como ejemplo para que veamos lo que producen las heridas en el corazón de los niños. Dahmer, ¿cómo estaba la vida de ese hombre con su esposa? Del papá de él. Eso era un desastre. Eso se gritaban y se maldecían y lo bonito que le decían era muérete. Uno a otro, uno a otro, uno. ¿Qué creaba en la conciencia de este niño? Ese comportamiento que tiene mi padre y mi madre es el correcto. Y yo voy por ahí. Yo voy contra todo lo que se me venga. Y en consecuencia, ¿qué se formó? Un monstruo. Fíjense qué tan importante es eso. Que el buen trato entre la familia también es un reflejo para nuestros hijos. O sea que tú tienes que respetar a tu esposo en consecuencia respetarte a ti, amarse, pero ¿quién es el que trae el respeto y el amor a la familia? Cristo, ¿verdad? Amén. Pero nosotros somos especialistas en sacar a Cristo de la familia, no meterlo, sino sacarlo. Vamos a la iglesia el domingo, no, yo no quiero ir para allá, yo estoy ocupado, tengo que trabajar, tengo que hacer ejercicio porque otro día no puedo, si no es domingo, el único día que tengo libre, y entonces, ¿qué día tengo para mí? Pues sacamos a Cristo. Vamos a orar, mi amor, este lunes, no, yo estoy ocupado, yo vengo cansado, yo no puedo estar orando. Encárgate tú, delegación de responsabilidades cuando son los dos responsables. Cuando nosotros nos escaqueamos, y decimos escaqueamos, es que le soltamos la responsabilidad al otro que es tuya. Nosotros primeramente estamos siendo irresponsables. Y segundo, no estamos asumiendo lo que nos dio Dios por hacer. Es importante, mis hermanos, que nuestros hijos vean el afecto en nuestra familia. Si no estamos casados, pues soy amoroso con las personas que están en mi casa, con mis vecinos, con mis amigos, con mis hermanos. Oye, hay algo distinto en mamá. Mamá no es igual. Me está enseñando en el amor y en consecuencia tú vas a ver que tu hijo es amoroso. En consecuencia tú vas a ver que tu sobrina es amorosa. En consecuencia yo voy a ver que mis hijos, con lo que se codean, con lo que se reúnen, van a demostrar el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque primero empieza por casa y eso te lo van a decir en la escuela y donde quiera. Pero primeramente te lo dice el Señor en su palabra. Instrúyelo primero en mi palabra y después tú vas a ver los resultados. Otra cosa importante, y perdón, que voy a tomar un poquito de agua, no tener favoritos. Y muchas veces nosotros somos expertos también en diferenciar aquel es mejor en esto y el otro no tanto, chicos. Yo quería que mi hijo fuera más fuerte, este muchacho no, hombre. Yo quería que mi hija fuera así, mira, me salió la niña como el niño como la niña. Esta es más aguerrida, esta es más débil. ¿Qué estamos haciendo en ese momento, mis hermanos? ¿Qué hacemos nosotros cuando encontramos ese comportamiento? Si un padre muestra preferencia por un hijo sobre otro, el hijo menos favorecido no se siente amado. ¿Y sabe lo que a mí me brinda consuelo? Que Dios no tiene favoritos. Dios nos ama a todos de igual manera. Y eso en mí me crea de verdad una satisfacción total, porque así como ama a Carlos, me ama a mí. Así como me ama a mí, ama a Yuruán. Ama a Marco, a Leandro, a todos los que estamos acá, mi hermana, a ti, mi hermano también. Te ama. Dios nos ama a todos iguales. Y es una contraposición que yo veía en mi casa, porque yo en mi casa veía favoritismo con mis dos hermanas, porque yo soy el único varón. Y como era el mayor, era el más vejado. Pero eso causó heridas en mi corazón. Porque, bueno, sí, tú eres el macho, está bien, pero tú siempre quieres un abrazo de tu padre, ¿o no? Tú quieres que tu papá te diga, eres un campeón, chico. Tranquilo, párate, levántate y avanza, no te preocupes. ¿Quién no le gusta eso? ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros no distinguimos entre un hijo y un otro y no marcamos ese equilibrio que debemos tener con nuestra familia, causamos esa clase de herida en nuestros hijos. Y Dios no quiere eso. Dios nunca nos enseñó con eso. Dios nos muestra en su palabra que Él no es así y nos dice, háganlo como yo lo he hecho con cada uno de ustedes. Ámense los unos a los otros. Y en estos días yo veía, ¿no? A nosotros nos gustan mucho las categorías de religiones. Nos gusta que si cuadrangular. Bueno, nosotros somos los adventistas, pero Dios no es nada de eso, es la verdad. Dios no. Dios es Dios. A Dios le vale igual la religión. ¿Sabía usted eso? ¿Sí o no?
Y a algunos, bueno, la teología se le va a reventar hoy, porque van a decir, no, pero yo sé que aquí no hay religioso. Amén. Amén. La demostración más importante que tú puedes tener como hijo de Dios, que tú dices, yo soy hijo de Dios, es que nos amemos los unos a los otros. Ahí Dios dice, tú eres mío, chico, tú eres mía, porque tú amas a lo que yo hice, a lo que yo creé. Son mis hijos. Amén. Amén. De esa manera Dios nos distingue a nosotros. La única forma, amarse. Y nosotros tenemos que amar también a nuestra familia, a nuestros hijos. A eso nos lleva el Señor, nos confronta de tal manera que el amor sea el fundamento principal con el cual nosotros vivamos. Que nosotros no podamos, al delegarle la responsabilidad mía, se la voy a delegar a Carlos. Carlos, como lleva a mis hijos tú al cole. Carlos no puede ese día, por ejemplo. Yo le voy a decir, no, Carlos, si eres malo, chamo, si eres abusador, ¿por qué no me hiciste ese favor? No es responsabilidad mía, Jonathan, tú eres loco. ¿Qué te pasó, hermano? Y lo vemos loco, pero hasta en la familia se ve. A Carlos le corresponde, disculpa que te tome como ejemplo, Carlos, si no me tomo yo, pero yo sé que tú eres un hombre maduro y entendido, amén. Amén. Y por lo menos a Carlos le toca disciplinar a los niños en amor. Criarlo tú. Primero pierdes autoridad, porque sabías que Dios te va a demandar a ti más de lo que hagas, aunque los dos son iguales para Dios, pero tú tienes una responsabilidad distinta a la de ella. Tú provees y a ti se encarga de los niños en casa. Pero cuando vengan los niños tienen que darle parte al padre, ¿verdad que sí? Acá, caballerito, pasen para acá. En amor. Bueno, los corrijo, los instruyo, los disciplino. Pero si tú siempre le pasas que no pasa eso, es un ejemplo, no es verdad que Carlos le pase la responsabilidad a Astrid siempre. Primero Astrid se va a cargar. No va a cumplir la función bien porque ella no fue diseñada para eso. Y el matrimonio en consecuencia no manda bien. Andamos en ese desequilibrio. Lleva y trae. Tú fuiste el culpable. No, yo fui. Yo te lo delegué a ti. Si yo no trabajo, no comemos. Bueno, entonces yo voy a tener que salir a trabajar también. Para nosotros emparejarnos aquí. Porque entonces, si tú dices que no es mi responsabilidad y yo digo que es la tuya, bueno, vamos a tener que buscar algo aquí entre nosotros. Problema. ¿Cómo se crían los hijos en ese hogar? Lamentablemente es un desastre. Que no es el caso de ellos, vuelvo a repetirlo. Pero es un ejemplo. Y Dios no quiere eso para nuestras familias. Admitir el fracaso cuando nuestros hijos ven que nosotros nos equivocamos, porque ¿quién aquí es infalible? ¿Quién aquí es infalible? Que nunca hace nada malo. Gloria a Dios, que yo soy el único aquí que me equivoco. Pero cuando nosotros nos equivocamos, tú sabes lo bonito que es que tú admitas que te has equivocado y que tú en consecuencia muestres el perdón como primer impulso ante la equivocación. Eso lo están viendo los chamos. Tú acuérdate, primero ellos ven antes de oír. Ellos ven, papá le dijo una mala palabra a mamá, pero papá fue rápido, cambió y dijo, no, esto no es así. Hijo, perdón, hija, perdón. Perdóname, mi amor, porque no lo hice bien. ¡Wow! Hay algo distinto aquí, dice el niño. Pero cuando tú ves que el perdón no es el primer impulso, el niño se va llenando de todo esto. Se va llenando de todo esto y en consecuencia vive la vida. Orar juntos también es importante. Leer la Biblia y meditar en ella también es importante en la familia. ¿Cómo tú instruyes si no le lees las palabras al niño? Mira, Dios en el Antiguo Testamento era muy enfático que una vez que Él mostraba su proeza, ellos dejaran algo puesto allí para que recordaran las posteriores generaciones y entendieran que el que lo había hecho era el Señor. Siempre Dios tiene, usted lea el Antiguo Testamento, siempre le decía, coloca 7 piedras en el río y pásalo, y déjala ahí. ¿Pero por qué? Por ejemplo, o le decía, recuerda que yo te saqué de Egipto, luego de 400 años que estuviste pasando roncha, acuérdate, y coméntaselo a tus hijos. Siempre. Porque Él tenía especial énfasis en que siempre se recordara a Él como lo que es. Y nosotros somos responsables también de enseñarle a nuestros hijos que aun cuando nosotros podemos tener imperfecciones, y esto no es una excusa porque no nos podemos justificar delante del Señor, también tenemos un Padre que nos ama por sobre todas las cosas. Somos responsables de eso también. Pero ¿cómo? Con el ejemplo. Tú no le vas a poder decir a tu hijo, tienes que orar todos los días. A ti no te gusta ni venir a los servicios los domingos. ¿Tú crees que el niño va a querer eso? O sea, eso le va a patinar.
Julián, que tú tienes que servir. Y cuando te dice, hermana, oye, yo eso se dice, no, yo no vine para acá, yo la silla, pero el hijo tuyo sí tiene que hacerlo, por ejemplo, que no es el caso tampoco. ¿Cómo lo verías tú? Bueno, mi mamá no me está enseñando nada bueno. Y si ella no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo que es bueno para el pavo es para la pava también, ¿verdad que sí? Decimos así. Pero es que es un reflejo, somos un reflejo para nuestros hijos de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que incluso cuando no reconocemos nuestros errores también. Porque es importante entender eso. Asistir juntos a la iglesia, Dios mío, es importante que los padres den ejemplo asistiendo a su iglesia con sus hijos desde pequeños. Cuando tengan una edad suficiente, llévenlo con ustedes al servicio de los adultos. Bueno, lo conozco desde pequeñito a Leandro y siempre yo lo he llevado desde que estábamos allá en lechería con los niños. Míralo aquí ahora, ya un hombre, ¿ah? 8 años. 8 años, gloria a Dios. Cuando tengan, llevémoslo al servicio de adultos para que aprendan a apreciar la adoración a Dios y el aprendizaje de su palabra, porque ellos necesitan también nutrirse de la palabra. Animar a los niños a tener devociones privadas. Nosotros somos como ejemplo, como responsables, los llamados a decirle a nuestros hijos que Dios los escucha. Si nosotros no le inculcamos eso a nuestros hijos, ¿cómo ellos crean un vínculo de responsabilidad con el Señor? ¿Cómo crean esa paternidad? No, a veces nos enfocamos en evangelizar tanto mundo que descuidamos el mundo que tenemos al frente, que son nuestros hijos, nuestro esposo y nuestra primera familia, mi hermano, mi cuñado, mi amigo. Porque queremos, no, el Señor me prometió las naciones. Sí, pero las naciones primero cuando tengas a tu familia, hijo querido. El resto viene después. Ocúpate de lo tuyo. ¿Verdad que sí? Desalentar las críticas en la familia. Esto nunca podemos permitirlo tampoco, que un hermano se levante contra el otro y nosotros apoyemos el comentario. Eso no se puede. Herimos el corazón de aquel que es criticado. No podemos hacer esto, no podemos permitirlo en nuestros hogares, porque nuestros hogares están llamados a tener a Cristo como centro, ¿verdad que sí? Como roca firme, que aun cuando vengan las tempestades nos mantenemos firmes como familia. ¿Sabe lo bonito que es cuando nosotros vemos que hay familias fortalecidas en el Señor, que aun cuando vienen las circunstancias, no los mueven? ¿Por qué? Porque tienen su fundamento en la palabra de Dios y en Cristo Jesús como su Redentor. ¿Verdad que sí? Permitirle preguntas difíciles, porque bueno, a mí me han tirado eso de traer mi hija. Preguntas difíciles con respecto a lo que primeramente el Señor con su sexualidad, porque ya son niños que van creciendo, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de primeramente explicarle a nuestros hijos sobre todo esto, porque si no, ¿quién quiere usted que se lo explique? Yo en el servicio, yo puedo hacer poco, yo le puedo instruir a tu hijo, mi hermana por ejemplo, le puedo explicar, oye papá, tú sabes que tú tienes que portarte bien con tus padres, tú sabes que tu padre te ama, tú sabes que tu mamá también y te corrigen por amor. Bueno, le puedo dar un versículo bíblico, puedo orar por él, pero ¿quién realmente es el responsable por el niño? ¿Verdad que usted? Y usted, mi hermano, disculpe que lo tome como ejemplo, pero somos responsables delante del Señor por lo que nos entregó. Y eso también tiene que verse en la casa. Nosotros tenemos que en nuestras casas instruir a nuestros niños en todo esto de la palabra de Dios. Construir convicciones bíblicas en sus vidas como una guía. Nuestros hijos tienen que entender que aún en las dificultades Dios va a estar allí. Que aún en las circunstancias más difíciles, más catastróficas, más montañas altas que digamos que no podemos cruzar, nuestros hijos tienen que entender que Cristo es suficiente para todas las cosas. Pero somos responsables de ello. Apoyar a nuestros hijos, tenemos que hacerlo. A ambos, mira, yo ahorita tengo una situación conmigo. Yo lo metí en el fútbol, pero al niño no le gusta. No le gusta, chavo. Bueno, tú tienes experiencia en eso, no le gusta. Entonces va, papá, estoy perdiendo mi sábado por ti. Imagínate tú, que un hijo te diga eso. ¿Por qué es que no me gusta, papá? Tú me llevas a entrenar y yo no quiero. Yo le dije a Grisel, oye, Grisel, es verdad que yo no quiero seguir llevándolo. Grisel dice, bueno, pero... Y hablé con los profesores. Hermano, si usted me dice que no lo traiga, no lo traigo. Porque el niño no quiere ya los juegos, pero es porque no le gusta. A mí me encanta, pero él no soy yo, ni yo soy él. Bueno, digo, ¿qué te parece? Ya pagamos. Tenemos que aguantárnoslo, como decimos, ajo y agua hasta julio, hasta junio. Oye, papá, pero estoy perdiendo prácticamente todos mis sábados por complacerte a ti, un niño de 6 años que te diga eso. Yo decía,
mío, es una cosa fuerte porque es una confrontación total que un hijo te diga a ti eso. Lo estoy haciendo por ti para que no me veas mal, sino para que me veas bien. ¿Usted cree que está bien que yo force a ese niño? No. ¿Verdad que no? No. Porque imagínate que Dios quisiera forzarnos a nosotros como nunca nos ha forzado, porque Dios ha sido un caballero siempre y lo será para siempre. Y nos forzara a nosotros y nos metiera tuerca dura, nosotros fuéramos así a veces, ¿verdad que no? Él no nos forza, Él nos llama con el amor. Y nosotros en consecuencia tenemos que actuar con nuestros hijos. Y al niño no le gusta. Mira, el sábado tenía juego y no lo llevé. Le dije a Cristian, no lo voy a llevar porque no le gusta el juego. Entonces, más bien, en vez de animarlo y yo pensar que es un tiempo chévere con mi hijo, lo que estoy es alejando a mi hijo de mí. Porque va a decir, este es el fastidioso que me lleva para el juego que yo no quiero. Yo no quiero eso. Yo quiero ser constructor. Este será arquitecto porque hace unos legos bellísimos. Pero es su talento y Dios a cada quien le ha dado algo. Y lo que yo quisiera que él fuera, no lo va a hacer porque él va a hacer lo cual Dios lo diseñó. Sí. Amén. No podemos forzar las barras. Díganse ustedes, no podemos forzar las barras. No podemos forzar las barras, ¿verdad? Porque si una barra es forzada, ¿qué pasa? Se rompe. No queremos romper barras. Queremos edificar a nuestros hijos en el Señor. Amén. Seamos honestos con ellos. El engaño les enseña a nuestros niños a desconfiar de los padres y de otras personas. Cuando prometamos algo, cumplámoslo. Hasta para esos detallitos, Dios nos ha llamado. Y mis hijos me confrontan. Acuérdate que tú no puedes prometer algo y no cumplirlo, papá. Y yo a veces les digo, bueno, ellos dicen, porque tú eres pastor y tú tienes que demostrar con el ejemplo, mis hijos, ¿es verdad? Y yo les digo, bueno, hijo, está bien. Yo tengo una responsabilidad aquí más grande que en la iglesia, porque a ustedes algunos los veo los domingos, otros en la semana hablamos. Pero allí es donde el Señor me va a pedir más a mi cuenta y con mi familia. Porque es la verdad. Yo tengo que ser un reflejo de Cristo primeramente para ellos y en consecuencia para con cada uno de ustedes. Y no solamente es mi responsabilidad, sino también de Yuru, de mi hermano Marco, de Leandro, de ti, mi hermana, de todos nosotros como cuerpo de Cristo, pero primero nuestro hogar. Y fíjense ustedes que todo va en su sitio. Tu hogar no quiere decir que no te congregues, tu hogar no quiere decir que no asistas a una actividad de la iglesia, pero no vas a asistir a todas las actividades de la iglesia y no a las de tu hijo. Tampoco. Dios quiere un equilibrio en todo lo que hagamos, con sabiduría, sensatez y cumpliendo su palabra. Y en consecuencia nosotros vamos a ver a Cristo más en nuestra casa. ¿Verdad que sí? ¿Quién dice heme aquí, Señor? Lo voy a hacer a partir de ahora. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siendo un refugio, ya estamos terminando, el uno para el otro. Cuando cada miembro de la familia está sufriendo, acérquese, mi hermano, personalmente para ofrecerle consuelo y ayuda mientras camina él junto a la adversidad. Esto también me enseña a nuestros hijos a ser empáticos con todas las personas. Es importante entender esto en profundidad. Yo no sé si yo lo que busqué de explicarme a lo mejor pocamente, espero que Dios le hable más en sus corazones y que usted pueda realmente entender lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Es un tesoro de incalculable valor. De verdad, su familia. Recuérdese y acuérdese de esta palabra. Usted está formando en alguien que va a formar a otro. Y no es algo casual. ¿Usted se imagina que un piloto de avión sea formado por un mal instructor? ¿Usted se montaría en ese avión? No. Cacho, se cae. Este no sabe ni aterrizar. Este no sabe ni que es un alerón. ¿Verdad que no nos montaríamos? Y a veces le damos más importancia a eso que a la crianza de nuestros hijos. Y es más importante esto, porque de esto depende una generación futura bajo nuestra responsabilidad. Porque Dios lo ha traído aquí, no para que usted le deje la responsabilidad a otros, sino que usted entienda hoy, Señor, soy responsable delante de ti por la vida de mi familia. Amén. Los hombres como sacerdotes de hogar. Sabíamos que, bueno, mi hermano, nosotros somos sacerdotes, decimos que somos sacerdotes porque Dios nos ha asignado un rol a nosotros como hombres, instruir a nuestra familia en su palabra. Y esto no es religión, esto es palabra de Dios. Cuando tú ves que nosotros podemos cumplir los mandamientos de Dios
acarrean bendición para nuestra vida. Tú dices, Señor, ¿verdad que esto no es religiosidad, sino que esta es la manera correcta en la cual tú nos has diseñado a nosotros para vivir? Es lo que quiere a nosotros Dios, evitarnos errores y consecuencias garrafales para nuestra vida y para nuestra familia. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y el papel de los niños, porque los niños también tienen un papel en todo esto. Cuando el conflicto y el dolor de alguien es el resultado de las acciones de un niño, él tiene la responsabilidad de pedir perdón también. Y tratar de honrar a su padre y a su madre en todos los sentidos, ¿verdad que sí, Santi? En todo, ¿verdad? ¿En solo alguno? No, ¿verdad? Se ríe. En todos los sentidos. Porque mamá y papá y mi hermanito allá nos aman con un amor inagotable. Amén. Y quieren lo mejor para nosotros. Y ellos están aquí haciéndose un compromiso con el Señor de parecerse más a Cristo y menos al hombre y la mujer. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no, Carlos? Amén. ¿Verdad que sí, Giovanni? Sí. Marcos. Amén. Mis hermanos. ¿Verdad que sí? Yo creo que no es difícil, pero sí es un reto delante del Señor que contamos con ayuda. El Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Que nos anima, nos corrige, nos instruye. Amén. Y también los abuelos, aquí también hay para los abuelos. ¿Quiénes son abuelos aquí? Gloria a Dios. Los abuelos también pueden tener una gran influencia en la vida de sus nietos. Yo soy producto de mi abuelo, de verdad, o sea, Dios. Pero mi abuelo oró por mí y me llevaba al servicio domingo a domingo. Y yo lo veía como fastidioso. Bueno, le veía aquí un raspado a mi abuelo. Yo vi para allá a ver un raspadito. No, y le decía, bueno, me brinda un helado allá. Está bien, hijo, vaya. Está bien, hijo, vaya. Pero ¿sabes qué? Esa semilla que yo creía que era infructuosa, que yo iba allá a echar broma, formó en mí amor por Dios. Porque de gota en gota el Señor me fue llamando con lazos de amor. Y diría el Señor, este cabezón cree que viene por el helado. Este está loco. Ven, sigue viniendo por el heladito. Y hasta que yo llegué a una edad que nadie me forzó, sino el Señor me llamó y entendí que yo había nacido para cumplir un propósito en Dios, así como cada uno de nosotros. Amén. Díndole un fuerte aplauso al Señor, hermano. Pueden levantarse, vamos a orar. Ya hemos terminado este mensaje. Y sin antes yo quiero que usted allí, como esté, no tiene por qué decírmelo, pero cada uno de nosotros sabemos las áreas en que estamos un poquito más tambaleando ahí de la baldosa, como quien dice. Y la que a través de la enseñanza de hoy nosotros debemos ser fortalecidos por el Señor y que nosotros podamos ser responsables de tal manera que nuestra familia sea un reflejo de Cristo. Yo le pido que cierre sus ojos, mi hermano. Damos gracias a Dios por este tiempo, Padre. La palabra que tú me has dado para compartirla con mis hermanos, Señor, ha sido dicha el día de hoy. Yo te pido, Padre, que con la responsabilidad que me la diste, Señor, yo la he impartido y te pido que sea, Señor, atesorada en nuestros corazones, Padre. Que no seamos solamente unos oidores, Señor, de lo que oímos hoy, sino que seamos unos hacedores de la palabra que tú nos has enviado a cada uno de nosotros en este día, Padre. Hay cosas, Señor, que debemos cambiar indudablemente y no somos quien para engañarte. Pero sabemos que tú, Señor, cuando nosotros te pedimos ayuda, tú eres nuestro pronto socorro y nuestro eterno refugio, Señor. Así que venimos con unos corazones, Señor, dispuestos a recibir lo que nos has dicho el día de hoy y hacerlo, Señor. Ayúdanos a no ser inconstantes, porque no te gusta la inconstancia, Señor. Sino te gusta que nosotros podamos actuar en consecuencia de cómo tú nos hables. Yo te pido que cada familia aquí representada, Señor, igualmente la mía, sea fortalecida por el poder de tu amor, Señor. Que tú, Cristo, como fundamento de nuestras vidas, Señor, penetre, Señor, nuestra familia y que te demos el lugar que te corresponde a ti, Señor. Como Señor y Señor de nuestros hogares, Padre. Ayúdanos a los padres, Señor, a poder corregir en amor, a las madres también, Señor. Danos sabidurías a todos, Señor, porque la necesitamos, aún los abuelos, Señor, aún los hijos, aún los padres, Señor. Necesitamos aprender muchas cosas, pero sabemos, Señor, que lo que es imposible para el hombre, para ti no lo es, Señor. Nosotros sabemos que tú eres grande y poderoso y que con gran amor, Señor, hoy nos has mandado esta palabra para que cambiemos cosas que estamos haciendo mal en nuestros hogares, Señor. Eres tan bueno y tan grande, Señor, que nos evita, Señor, las consecuencias a futuro. Por eso te amamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor.
Yo te pido que bendigas a cada hombre y cada mujer aquí representado, Señor, y que la luz tuya alumbre, Señor, aún toda oscuridad que pueda haber en ellos, Señor. Que seas tú pronto, Señor, para socorrerlos, Señor, y sacarlos del error, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cada familia aquí, Señor, podamos verla como un testimonio tuyo en lo que tú obras con tu poder y tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padres amorosos, hijos respetuosos, familia en Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que seas tú fortaleciendo estos pilares fundamentales sobre los cuales tú estás levantando esta congregación, Señor. Que seas, Padre Santo, dándole ese amor, Señor, primeramente a los padres para que ellos lo reflejen a sus hijos, Dios. Te pido, Señor, que seas tú instruyéndonos a todos nosotros en tu palabra. Y que este compromiso, Señor, que cada uno de nosotros hemos hecho delante de ti, Señor, sea un compromiso que no se quebrante con nada, Señor. Sino que lo llevemos delante de ti todos los días, obremos, actuemos, pensemos y vivamos en función a lo cual nos hemos comprometido hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, te doy gloria, te doy honra, te doy gracias por cada familia que está acá, Señor, por cada familia que nos escucha en las redes sociales, Señor, por cada miembro de la familia, cada niño, Señor, cada joven, cada adolescente, Señor, que seas tú, Señor, llevándolos a tus brazos de amor, Señor, y que los apartes de todo aquello que quiera separarlos de ti, Señor. Te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre, porque solo tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bríndele un fuerte